Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes, espero tengan una muy buena tarde el día de hoy. El profesor Andrés Felipe les habla en este momento y vamos a comenzar nuestra sesión de clase de esta tarde. El tema del día de hoy es un tema necesario para lo que es la lectoescritura, entendiendo también las formas discursivas como una producción textual. Esta es la semana número 15, recordándole a todos que son 16 semanas. Esta es la semana en donde ya, bueno, la penúltima semana donde comenzamos a cerrar el ciclo que habíamos comenzado. Y doy la bienvenida al día de hoy a nuestros compañeros que están aquí conectados en el chat, nuestros compañeros habituales o esporádicos, también a aquellos que nos verán también posteriormente, y a los profes un saludito también. Muy buena tarde para ustedes. Bueno, vámonos a nuestra presentación de la clase del día de hoy, de la sesión de clase del día de hoy, en donde nos vamos a encontrar el discurso oral como nuestro eje temático de esta sesión de clase. Cuando estamos hablando de el discurso oral, cabe mencionar que el discurso es una forma de producción que tenemos nosotros los seres humanos. Se presenta de manera oral, se presenta de manera escrita. Pero en el momento de nosotros hacer un discurso de manera oral, también adquirimos unas diferencias con el discurso escrito. Hoy vamos a enfocarnos con esa forma de la oralidad, con esa forma de la producción y de todo lo necesario para la producción del discurso oral, ¿cierto? Y vamos con nuestros objetivos de clase, con nuestra agenda, y de una vez comenzamos con ya todo lo que tenemos para el día de hoy. Dentro de los objetivos de la sesión de clase, sesión número 29, semana 15, tenemos presentar algunas claves para el manejo de la respiración y la entonación para una adecuada expresión oral. Reconocer la exposición académica como una de las prácticas de la expresión oral más empleadas en el medio universitario. Conocer el proceso de preparación de una exposición académica a partir de la descripción de una estrategia específica. Realmente, muchachos, debo decir que hay algunas personas que tenemos ciertas habilidades para expresarnos oralmente y que el conocimiento se nos es mucho más fácil la expresión de la evaluación de manera oral. Muchas veces ahí nos vamos a encontrar con personas que dicen que es mejor que los evalúen de manera escrita, otros que los evalúen de manera oral. El día de hoy vamos a hablar de muchos aspectos de la oralidad y del discurso oral en el nivel académico, en el nivel universitario. Pero cuando estamos hablando a nivel académico no podemos excluir también todas las formas de escuela. Cuando estamos hablando de todas las formas de escuela, estamos hablando de la primaria, del bachillerato, de la universidad también. Y ahí es cuando llegamos y decimos, este tema del discurso oral es demasiado necesario. No solo porque ustedes jóvenes de décimo y de 11 lo están utilizando por estos días en el desarrollo de sus múltiples clases, sino que tarde o temprano lo van a necesitar cuando lleguen a la universidad. Entonces es mejor tener en cuenta varios aspectos sobre dicha temática. Ahora, la agenda del día de hoy nos habla de nuestros 4 puntos tradicionales, en donde vamos a tener una activación de saberes previos con preguntas a través de un video que va a ser técnica vocal, cómo se produce la voz. Es un video medio corto en donde vamos a analizarlo, luego hacemos unas preguntas y si quieren discutimos, recordándoles que ese chat de acá es para que ustedes participen, para que ustedes hagan preguntas, comentarios o sean partícipes de la dinámica de la sesión de clase. Luego tenemos nuestro contenido, nuestra actividad central, que es parte de una lectura y de una esquematización de dicha lectura acerca de lo que es el discurso oral académico.
y un recomendado de nuestra actividad de profundización. Vámonos entonces a lo que es la activación de saberes previos. Recuerden, un video, deben estar atentos a él, luego hacemos unas preguntas y pendientes muchachos de este video. Necesario para lo que es la sesión de clase del día de hoy. ¿Listo? Allá vamos, pendientes, va. Bienvenida, bienvenido a Ahora vas y lo cantas, el primer curso online de técnica vocal aplicada a la jota aragonesa. Gracias por todos los mensajes y comentarios, son geniales. En este vídeo vamos a tratar cómo se produce la voz. De una forma muy general vamos a establecer 3 elementos interconectados: energía, fuente y filtros. Cualquier aparato electrónico necesita una batería o conectarse a la red eléctrica para funcionar. Nosotros necesitamos el aire, es nuestro motor. A través de los pulmones obtenemos la esencia del proceso vocal. Necesitamos un lugar donde producir específicamente el sonido, la fuente. Ese lugar es la laringe. Y necesitamos un lugar o lugares donde ese sonido se amplifique, los filtros, que pueden ser usados de manera correcta o incorrecta. El tema de la respiración, el aire, cómo usarlo y cómo controlarlo genera un gran debate en el mundo de la técnica vocal. Por ello le dedicaremos los 3 siguientes vídeos. Aprovecho para presentaros a mis ayudantes para estos temas, Pili y Chorche. Todo el mundo tiene claro la ubicación de los pulmones, ¿verdad? Pero no sucede lo mismo con la laringe, así que vamos a ubicarla. Sitúa tu dedo índice en la barbilla, sobre el hueso del mentón y desplaza el dedo hacia abajo. Lo primero que vas a notar es que la textura es diferente, ahora es una zona más blanda. Estás tocando la base de la lengua. Si sigues deslizando el dedo hacia abajo, la textura vuelve a cambiar en la zona que conocemos como nuez, más prominente en los hombres. Así puedes localizar el comienzo de la laringe, ese momento en el que la textura cambia. Pasamos de la chicha a una zona no tan dura como el mentón, pero diferente. Estás tocando un cartílago, de ahí que la textura sea diferente de nuevo. Si sigues desplazando el dedo hacia abajo, recorrerás la laringe, formada por una serie de partes que no vamos a definir ahora. Y hay un momento en el que necesitas hundir más el dedo para seguir tocando y todo se vuelve más estrecho, tiene menos consistencia, has llegado a la tráquea, no metas mucho el dedo. Vamos ahora a tocar la laringe con 2 dedos para que conozcas su extensión. Realizamos el mismo camino de nuevo desde el mentón. Es muy importante que te explores porque cada persona es un mundo y te ayudará muchísimo en tu proceso. Puedes desplazar suavemente la laringe hacia los lados. Puede que oigas cric, cric, cric. No te asustes, esos crépitos son normales en tejido cartilaginoso. Los pliegues o cuerdas vocales están ahí dentro. No podemos tocarlos, no podemos verlos a simple vista, así que vamos a enseñártelos en un pequeño vídeo. Cantar y hablar son procesos fisiológicos complejos, pero afortunadamente la medicina está muy avanzada y disponemos de muchísimos recursos para conocer este proceso a fondo. Te invito a que seas curioso o curiosa e investigues en la red sobre el funcionamiento de la voz humana. Nos queda comentar qué son los filtros. Un filtro es algo que modifica otro elemento. Me gusta mucho una de las definiciones de la RAE al respecto. Sistema de selección en un proceso según criterios previamente establecidos. Es decir, yo elijo lo que uso y cómo, dependiendo del resultado que quiero obtener. Desgraciadamente, muchas veces realizamos esta elección de manera inconsciente al cantar o hablar. Los filtros, como os decía, pueden ser usados de manera correcta o incorrecta. Esto es debido a nuestro hábito muscular. Dedicaremos mucho tiempo a estas cuestiones. Los filtros más famosos en el mundo de la voz son la lengua, los dientes, el velo del paladar, los labios, la mandíbula, los senos paranasales y los constrictores faríngeos. Pero como ya sabemos que el uso o abuso de todo nuestro cuerpo nos afecta a la hora de cantar, no podemos olvidarnos de la frente, la base del cuello, la zona abdominal, la espalda, las rodillas, los hombros, la cabeza, los brazos. ¡Madre mía! Tenemos mucho trabajo por delante. ¡Ay! Nos vemos pronto. Gracias por estar ahí.
Muy interesante este video en el sentido de que nos muestra precisamente lo que es necesario para que se produzca la voz. Eh, Cuando nosotros precisamente hacemos la pregunta del cómo se produce la voz, cómo es que se produce la voz o por medio de qué partes, nosotros debemos pensar en todo lo que decía este pequeño video. También nos habla mucho de los elementos que intervienen en la producción de la voz. Recuerden que un discurso oral está sometido a muchas cuestiones, está sometido a lo que es todo el manejo de la voz, lo que es la entonación, la respiración, un montón de elementos. Pero también viene siendo muy importante todo lo que interviene en la producción de la voz. Ahora, nos hablaban de la laringe, de la faringe, nos hablaban de las cuerdas vocales, nos hablaban de los filtros, ¿cierto? Y principalmente nos hablan de la producción del aire que está en los pulmones o a veces en la boca del estómago, que es necesario precisamente para que se produzca la voz, para que las cuerdas vocales también hagan su ejercicio de vibración, y ya los filtros, como los decía, los dientes, la lengua, los labios, etcétera, la nariz también, las fosas nasales, también son necesarias para el proceso de la formación de la voz de cada quien. Recuerden, un discurso está sometido a muchas particularidades de lo que es cada persona. La voz puede decir muchas cosas del discurso que se está empleando. Entonces, dejemos claro que entre los procesos de la producción de la voz, los elementos más necesarios van desde la producción del aire o desde el almacenamiento del aire que está en los pulmones, y todo ese aparato fónico, todo ese aparato que nosotros tenemos para producir la voz. Bueno, cuando hay otro detalle muy interesante en el video que falta mencionar, y es precisamente las otras partes del cuerpo que también son necesarias para la producción de la voz: el estómago, la espalda, las manos, la frente. No es lo mismo, la voz mía no sale igual cuando estoy acostado que cuando estoy parado, cuando estoy en otra posición. Las piernas, el abdomen, la pelvis son particularidades incluso hasta culturales. Recuerden que nosotros manejamos cierta forma de hablar o somos más sueltos al hablar por cuestiones culturales. A veces los orientales son muy rígidos al hablar y ellos son muy verticales, son muy corporalmente rígidos, y tienen una producción de la voz también, de la producción del discurso muy particular. Son rígidos, con una expresión muy inexpresiva, mientras que nosotros por estas partes del mundo, Latinoamérica, somos muy de movernos. También los brasileros son mucho de mover tanto el abdomen como la pelvis, son mucho de mover el portugués, el ejercicio del discurso oral. Nosotros somos mucho de mover también los hombros, de mover las manos en el ejercicio que va incluido a la voz. Y también somos mucho de la gestualidad, pero eso de la gestualidad y de los movimientos del cuerpo son parte de otro tipo de discurso que ya hemos analizado en el pasado. Bueno, ya habiendo analizado un poquito este video que acabamos de ver de cómo se produce la voz, vámonos entonces a nuestro contenido. Nuestro contenido que va a hablar de el discurso oral. El discurso oral tiene como parte fundamental la voz y lo que es necesario para que se produzca esa voz. Hay cuatro aspectos fundamentales que tienen que ver con la producción de la voz: la respiración, la fonación, la articulación y la entonación. Ya un poquito hemos hablado de la respiración. Recuerden,
A veces sostener mucho la respiración nos lleva a un mal funcionamiento de las palabras. Debe ser fluido, debe ser un poco más consciente nosotros de lo que respiramos. Alguien decía por ahí que nosotros no somos conscientes de que respiramos, que no, en nuestro diario vivir somos conscientes de muchas y muchas cosas, pero no somos conscientes del ejercicio de la respiración. Por ahí decía alguien, es que nos cansamos mucho, nos cansamos subiendo unas escalas, pero precisamente porque no sabemos respirar. Y recuerden, nosotros sin respirar no podemos vivir, hay que aprender a respirar también. Vamos entonces a pensar que la respiración y todo el discurso oral depende de una producción textual, si se quiere decir. Una excelente producción de sonido articulados y significativos dentro del proceso comunicativo es la base para una buena comprensión por parte de los perceptores, de los receptores, sería ahí. Cuando estamos hablando del discurso oral es imposible no mencionar también el proceso comunicativo. Yo dentro de mi discurso oral tengo que hacer una producción de voz de tal forma que el otro, es decir, a quien llega el discurso, también sea capaz de sea capaz de interpretar todo lo que yo digo, incluyendo el código, que en este caso sería el idioma español, y todo el proceso de voz en donde yo articulo un montón de expresiones a través de mi aparato fónico, de lo que veíamos aquí de la fonación, para producir las palabras que nosotros comúnmente utilizamos entre un emisor y un receptor. Cuando estamos hablando de los órganos que intervienen en el proceso del discurso oral, vamos a hablar de algunos. El órgano por excelencia de la producción del habla es la laringe. Cada sonido allí producido necesita un apoyo respiratorio, articulatorio y entonativo para que llegue con sentido y significado al receptor. Es la laringe quien se encarga precisamente de muchos de los aspectos que son necesarios para la producción de la voz. Ahora, cuando estamos hablando de la voz, también hay muchos aspectos que debemos tener en cuenta. El volumen, la entonación, el acento, hay un montón. Vamos a ir desglosando uno a uno. El manejo y el control de la respiración fonatoria influyen notoriamente en varios aspectos del discurso oral. Volumen de la voz. Recuerden, el volumen de la voz es necesario modificarlo o regularlo según el espacio, según la persona con quien estemos hablando o las personas con quienes estemos hablando, también según el mensaje que está transmitiendo. Si vos vas a decir la clave de tu cuenta bancaria, no la vas a decir muy duro, tienes que comenzar a hablar un poco más suave, un poco más bajo. Entonces, el tono de la voz, más allá el volumen de la voz, más allá de ser necesario que el otro me escuche con claridad, también depende de las circunstancias. Asegura el control de la energía sonora del habla necesaria para que no se disminuya la intensidad de la voz y con ello la perceptibilidad del sonido en los oyentes. Nosotros los profesores tenemos ese problemita de que estamos trabajando con la voz y la voz es nuestra herramienta de trabajo y tendemos a sufrir de lesiones, de un poco de resfríos, de desgarros de la garganta y un montón de cosas en donde vamos a sufrir un poco de eso. Las personas que normalmente utilizan la voz a diario, hablan en público, como los profesores, como los actores, como los cantantes, deben tener mucho cuidado con el ejercicio de la voz. En el acento hay muchas particularidades con el fenómeno del discurso oral.
El acento permite distinguir con claridad palabras agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, reconocer cambios o alteraciones en la forma intensiva de las palabras y relacionar su pronunciación con las normas de acentuación gráfica o el uso de la tilde. Ojo con eso, que es demasiado interesante. Bueno, no me voy a poner acá en un debate, en una discusión con ustedes, pero por allá hay un país al sur de Sudamérica, Argentina, que pone acentos donde no se deben utilizar. Ejemplo, yo estaba cogiendo lo, estaba subiendo me, estaba tratando lo. Entonces se ponen acentos donde no se deben utilizar. El tema del acento es supremamente importante para que el otro me entienda, para que el otro pueda descifrar el mensaje que yo le estoy dando, el discurso que yo le estoy dando. No es lo mismo bailo a bailó, no es lo mismo gano a ganó, un chiste que nos decían a nosotros en el colegio. No es lo mismo séquito, sequito a sequitó. Ortográficamente son palabras diferentes, pero es un ejemplo de decir que el acento también influye mucho en lo que nosotros decimos. Hay que ver que nosotros dentro del acento hay unas variaciones también regionales por cuestiones de cultura. Las formas de hablar, las formas del acento van muy relacionadas con las características de cada región. Normalmente los que vivimos acá en este lado del país, en Antioquia, en las montañas, en esta parte de la región colombiana, abusamos de la S. Los de la costa atlántica o pacífica aspiran la S, se la tragan. Hay otras personas que se les dificulta, pero ya por problemas y dificultades de su aparato fónico, se les dificulta pronunciar la letra R y termina siendo una L. Hay personas también que del país, de la región del país, que van a tener una alteración de las letras. Y tradicionalmente nosotros hemos tenido también una alteración de las letras por cuestiones culturales. Por ejemplo, cuando utilizamos la palabra muslo, por decir esa parte de la gallina o esa parte del animal o esa parte nuestra que normalmente es muslo, pero nosotros acá en Antioquia o en algunas partes de Colombia se le agrega una R, muslo. O cuando nosotros utilizamos los tan famosos, la palabra frisoles en vez de frijoles. Entonces ya son un montón de variaciones en torno a acento y formas del habla que van a venir relacionados en el discurso oral para tenerlo en cuenta. Cuando estamos hablando del énfasis, ahí es donde llega la intención del mensaje y de lo que queremos transmitir. Dice, en el discurso oral es común encontrar alteraciones del acento debido a intenciones particulares o estilísticas del orador sobre el discurso. Todo recae en la intención de quien está hablando. Este uso se denomina acento enfático o estilístico. Una persona puede realizar el acento de una sílaba, una palabra o un enunciado completo mediante una carga de fuerza respiratoria mayor, siempre con el fin de destacar las partes del discurso que para él son importantes y quiera que se escuchen con mayor intención. Entonces, cuando nosotros vamos a misa, a la iglesia, y allá está el cura dando el discurso, llega y dice, pero es que recuerde que hay personas que son pecadoras, y hace un énfasis. ¿Para qué? Para tratar de generar una intención tal vez de culpa, tal vez de
entonación en llamar la atención, o cuando, por ejemplo, ya de una manera muy amable, de una manera muy conciliadora, el mismo cura de la iglesia da la bendición, ya es en una forma mucho más amable, ¿cierto? Es la intención de lo que quiere transmitir el discurso. O cuando te encuentras con una persona que te está vendiendo un producto, va a hacer énfasis en ciertos aspectos de su hablar para que tú te fijes en cosas muy atractivas y así poder comprar el producto. Vamos a un ejemplo de esto de que le digo de la entonación, del estilo, es muy corto, son 20 segunditos para que lo tengan ahí en cuenta. Yo lo voy a poner, es un ejemplo claro de cómo la entonación puede modificar lo que se quiere decir y cómo nosotros quienes somos oyentes de dichos discursos somos manipulados o somos afectados por dicha entonación. ¿Listo? Entonces es cortico, 20 segundos, ahí va, pendientes. Por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la paz, siempre adelante, ni un paso atrás, y los que fueron menester sean. Lo voy a volver a poner, es cortico, entonces lo voy a volver a poner para que vuelvan y se fijen en la manera en la que con palabras que se pueden decir de manera normal hace un énfasis preciso para que sus palabras lleguen a los oyentes con una mayor fuerza. Ahí va. Por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la paz, siempre adelante, ni un paso atrás, y los que fueron menester sean. Normalmente nos vamos a encontrar estos detalles en los discursos políticos. Nos hacen énfasis, nos hacen una fuerza mayor para tratar de defender una idea, para exponer una propuesta o para inducir una ideología. Los discursos políticos siempre van a llevar este énfasis de entonación, de fuerza ahí en la voz que se está produciendo para que nosotros entendamos o nos dejemos llevar. Por ahí alguien dijo una vez, no por el hecho de que se hable más duro es que tenga la razón, pero bueno, eso ya habrá que discutirlo con nuestros políticos. Bueno, vamos ahora al tema de la articulación. La articulación es la configuración de los sonidos de la voz humana. Recuerde, nosotros tenemos la lengua y tenemos la fonética y la fonología, que son precisamente el estudio de los sonidos, pero no de cualquier sonido, de los sonidos de la lengua. Y la lengua es un sistema articulado de signos, son los sonidos articulados de nuestra lengua. Entonces la articulación es la configuración de los sonidos de la voz humana. De una adecuada pronunciación depende una buena recepción y una percepción y su consecuente percepción discursiva. Acá hay que entender algo. Cuando estamos hablando de sonidos articulados, también tenemos que hablar de cuestiones históricas, de cuestiones evolutivas humanas y de cuestiones también culturales. Recuerden que nosotros dentro de nuestro español, dentro de nuestra lengua, tenemos muchas características que se diferencian de otras lenguas, demasiadas. Normalmente las lenguas romances, que son, menciono algunas, el francés, el italiano, el portugués, el español, el latín, manejan unas características en torno a la articulación de los sonidos. Pero
pero con ciertas variaciones. El francés ya va a tener una variación mucho más importante de sonidos y va a ser mucho más importante para lo que es otro tipo de evolución histórica. Nosotros tenemos nuestra evolución histórica de nuestra lengua y de los sonidos de nuestra voz, franceses, portugueses, italianos y otros idiomas en el mundo, también incluyendo las lenguas maternas, las lenguas indígenas, van a tener su evolución histórica. ¿Cómo manejar la articulación? Bueno, ya metiéndonos en el tema del discurso oral, la articulación debe ser necesaria para que el otro te entienda. Recuerde, hay palabras que deben tener una buena pronunciación para que no pase con malos entendidos, con inconvenientes a la hora de la comunicación. Por ahí viene que hay personas que hablan mal y hay personas que escuchan mal también. Como decía por ahí mi abuelita, es que yo tengo un oído por el cual me hago la loca y con el otro escucho muy poco. Entonces la articulación, normalmente cuando yo llego y me enojo o quiero que alguien me entienda lo que estoy tratando de decirle, hago mayor énfasis en la articulación de las palabras, ¿cierto? Pero se supone que así debería ser siempre, sin la necesidad del enojo. ¿Qué órganos intervienen en la articulación? Los que mencionábamos ahorita, la lengua, los dientes, los labios, la nariz también viene en esa articulación porque hay sonidos nasales. Hay muchos sonidos nasales, la M, la N, la ñ, que nosotros pronunciamos en nuestra lengua española y también hacen parte de nuestra articulación. Bueno, por último, vámonos a la entonación. Es la que le agrega musicalidad a cada uno de los enunciados y aporta sentido al habla. Mediante la entonación se puede expresar una gran gama de significaciones y matices de sentido. De ahí la importancia de darle una melodía adecuada a cada uno de los enunciados del discurso. Bien, vamos a ver este pequeño video que habla de la entonación. Pendientes también ahí con este último videito que habla de la entonación. Pendientes, ahí va. Saludos y bienvenidos a la última lección. Saludos y bienvenidos a la última lección. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? Ah, ¿lo has notado? Hombre, tu entonación ha sido delatadora. En la entonación hay mucho contenido, a veces más que en el significado de las palabras. Es que estoy muy triste porque se acaba el curso y con él mi beca como ayudante. Entiendo que estés triste, pero debes recordar que tu entonación es muy importante cuando hablas en público. La misma frase dicha con distintos tonos puede cambiar totalmente de significado. Vamos a hacer un juego para que te animes. Lee la siguiente frase con la entonación que te sugiera el dibujo. Y vosotros, espectadores, también. ¡Todos a jugar! La silla está rota. La silla está rota. La silla está rota. ¿Lo ves? El mensaje cambia totalmente según tu entonación. Tienes razón. Debo utilizar la entonación correcta cuando hablo en público. Hola a todos y bienvenidos a la última lección del curso para hablar en público. Hoy vamos a hablar de la entonación. Con esa entonación dormirías a cualquiera. Para mantener la atención de tu público, debes tener una entonación más viva y con más matices, marcando el énfasis donde creas que es necesario. Hola a todos, bienvenidos a la última lección del curso para hablar en público. Hoy vamos a hablar de la entonación. Muy bien, pero lo de bienvenido ya no vale, porque esta lección concluye aquí. Ha sido un placer estar con vosotros. Bueno, en este
cortico video nos queda claro algo para entender esto de lo que es la entonación. Entendamos que la entonación es también esa fuerza que nosotros le ponemos a las oraciones, a las palabras, para precisamente generar una intención o generar una respuesta, una reacción en el otro. Si yo lo digo pero muy deprimido, normalmente estoy tratando de transmitir cierto mensaje o cierta cosa que me esté pasando. Si lo digo muy alegre, también es una forma de transmitir cierto sentido, cierta intención, cierto contenido. Si lo digo enojado, si lo digo contento, si lo digo triste, si lo digo sereno. Hay muchas cosas que el cuerpo y que también la voz, la entonación transmite. Otro efecto que hay que poner en cuenta ahí en ese tema de la entonación es el tema de las tildes, de la ortografía también. Cuando nosotros, y de los signos de puntuación. No es lo mismo, voy a rayar por acá, aprovechar. No es lo mismo decir esto a decir, perdón, aquí me equivoqué, a decir esto. ¿Por qué? Porque en el primer caso es una información que usted está transmitiendo. Como cuando llega y le digo a alguien, vea, ahí hay unas arepas, vea, ahí está el almuerzo para que coma, vea, yo a usted o yo a vos te amo, listo. Es una información que se está transmitiendo. Mientras que la segunda expresión, gracias a los signos de puntuación, se utiliza una mayor entonación y se utiliza también el te amo con mayor fuerza, ¿cierto? Entonces hay una diferencia también en el uso de los signos de puntuación para que lo tengan en cuenta. Ahora si yo también llego y digo te amo, mire cuánto cambia la voz, la entonación. Te amo, te amo, te amo. Miren cuánto cambia esa entonación gracias a los signos de puntuación para que lo tengan en cuenta. Bien, chicos, por último, unos consejos útiles para hablar en público. Rápidamente los leo para que estén pendientes. Preparar la intervención. Recuerden, cuando ustedes van a hablar en público, las cosas salen bien o mal cuando usted prepara lo que va a decir. Esto es elemental, no se puede hablar sobre el tema si no se sabe nada del tema, la investigación previa, la consulta, etc. 2. Elabora un guión. Puede servirse el guión de su trabajo por algunas anotaciones sobre detalles que no debes olvidar. Por ejemplo, puedes suprimir datos difíciles de entender y aplicar otras explicaciones que enganchen al público. La tan famosa y popular fichita con los datos que tenés ahí. Entonces usted elabora el guión, lo que va a decir en una fichita, por ahí usted se ciñe mucho a lo que es el guión, pero también usted puede salirse de él y comenzar a interactuar con el público, traer una información que no tenía ahí preparada, pero que también es necesaria. Pero todo parte de la preparación. Ensaya en voz alta. Normalmente usted tiene que ensayar su voz porque a la gente le da dificultad hablar en público si no hace el ejercicio de la voz, no lo practica. Cuando llega a la hora de pararse frente a las personas, comienza a sentirse raro, nervioso, porque nunca se ha escuchado su propia voz pronunciándose de manera firme, dura. Entonces hasta hay un susto de su propia voz. Habla frente a un espejo o pide a algún amigo o familiar que haga de público. Si no sabe nada del tema o al final ha aprendido cosas, es muy buena señal. También puedes grabar tus ensayos en una cassette o en el ordenador, en el PC, hoy en día en el celular. Habla despacio. Ojo, hay que saber manejar el tiempo
Y el tiempo hay que saberlo manejar porque, bueno, tengo muy poquito tiempo, tengo mucho tiempo, pero al final necesito es que el otro me entienda. Necesito que el otro comprenda lo que estoy diciendo. Ahí es donde uno llega y dice, hable despacio, no te aceleres, habla lentamente y haz pausas durante la intervención. Ayudarás al público a digerir la información y a ti te servirán para concentrarte y tranquilizarte. No olvides vocalizar y pronunciar con claridad. Te entenderán mucho mejor para que lo tengan en cuenta. Por último, utiliza los gestos adecuadamente. Hay gente que me ha pasado como profesor que yo veo unos muchachos que están hablando de algo trágico y sonríen. Y sonríen porque están descontextualizados o están totalmente desconcentrados de lo que están diciendo. Simplemente se sienten contentos porque ya están saliendo del tema, ya están terminando la exposición y comienzan a sonreír precisamente porque los compañeros le hacen el gesto de que van bien. Y está hablando de un tema triste. Vamos a hablar del hambre y de las muertes de los niños en La Guajira. Y entonces comienzan a hablar con una sonrisa, comienzan a expresarse. Ojo con eso, que usted también, su aspecto sus movimientos corporales y gestuales deben ir acorde con el texto o con el discurso que usted está pronunciando. Esto es elemental. No se piensa que no solo está comunicando con la voz. Es muy importante que mires al público y no siempre al mismo sitio. Ojo con esto, es un poco incómodo para los que solo se quedan mirando al profesor y el profe llega y dice, no me mire solo a mí, que es que aquí estamos muchas personas. Debes hablar para todas las personas de la sala. Mirarles a los ojos dará sensación de seguridad. Mueve las manos para apoyar lo que dices, señala, apunta, compara. Los gestos refuerzan lo que cuentas. Interesante eso. Bueno, muchachos, hasta ahí nuestro contenido. Vamos a lo que es la actividad. La actividad consiste en el análisis de una lectura. Esa lectura, vamos a hacerle un rastreo rápido a la lectura, pero no nos vamos a detener mucho en ella, en la lectura precisamente, sino en las partes de su lectura. Vamos a ver si se puede ampliar un poco más. No, ya me queda un poco ya. Yo creo que ahí está bien para que lo visualicemos. Se trata de una lectura de un capítulo de un texto que se llama Estrategia para realizar una exposición académica. Vamos a hablar de algo. Aquí vamos a entender que este es nuestro tema central. Vamos a tratar de hacer un mapa conceptual con dicha información que se nos va a presentar aquí. Estrategia para la realización de una exposición académica. Nuestro eje temático, nuestro título es este. Vamos a mirar cómo está construido este texto. De ahí me llega un título, un subtítulo realmente, que me habla de uno de los ejes temáticos de esa estrategia de realización de la exposición académica, que es la planeación. Entonces, antes de comenzar a subrayar algunas ideas importantes, vamos a decir que la realización de mapas conceptuales conlleva una información en donde el contenido va de orden jerárquico, es decir, arriba vamos a tener lo principal, es decir, el eje temático, que en este caso serían las estrategias para la realización de una exposición académica, luego otros ejes temáticos, los puntos claves de esa temática, luego unos subtemas, unos subpuntos que ya me van a hablar más detalladamente de lo que se está tratando de exponer, que en este caso es la exposición académica. Entonces vamos a seleccionar con rojo el eje temático, vamos a seleccionar con verde. Bueno, aquí se me bloquea eso un poquito, pero vamos a subrayar
encasillar lo que es la jerarquía. Esta es la 1, esta es la 2, y dentro de esta jerarquía 2 vamos a subrayar unos pequeños detalles: el tema de la exposición, la intención de la exposición. Vamos a señalar también el auditorio, que en este caso es el público a quien va dirigido todo lo que yo voy a planear, todo lo que estoy diciendo. Y también, aquí ya se me corre esto, el espacio físico, que es importante, si es un salón, si es un auditorio, si es un corredor, ¿cierto? El material. Todo esto va en el punto de planeación, ¿cierto? Radiografía de la exposición. Y ya comenzamos con otros detalles, que es ya la estructura de la exposición en sí. Ya vuelvo al texto para mostrar un pequeño detalle acá del texto. Voy a reducir un poco la letra para mostrarles a ustedes. La elaboración del material audiovisual es supremamente interesante e importante. Muchos discursos tienen ese material, otros no. La elaboración del guión, que era lo que hablábamos ahorita. Ensayo de la misma realización del discurso oral, que era pararse frente a un espejo, lo que habíamos hablado. Los aspectos personales, como por ejemplo presentación personal o digamos otros accesorios. Los aspectos sociológicos, es decir, el por qué estoy dando esto y para quién y por qué. Y ya tenemos nuestro punto 3, que es el desarrollo ya del discurso. Presentación y saludo, lo vamos a tener ahí. Introducción del tema, ya cuando estamos comenzando el discurso, la velocidad del habla, la dicción y la articulación, el volumen de lo que yo estoy, de las palabras que yo estoy utilizando, el cuerpo de la exposición, la gestualidad, ya les digo para qué estoy señalando cada una de estas cosas, la proxémica, que es la forma en la que yo manejo el cuerpo dentro del espacio, el lenguaje, ¿cierto? ¿Qué tipo de lenguaje utilizo según el público al que yo estoy refiriéndome? El estilo, el tiempo que estoy manejando, todo esto es dentro del desarrollo, las conclusiones y el cierre. Por último, la finalización. Hay una diferencia entre lo que es el cierre, las conclusiones y lo que es la finalización, que la finalización probablemente termine con una recomendación o algunas otras cosas. Por último, se le pregunta al público por preguntas si las hay dudas, y si no, pues se tiende a agradecer. Ya luego se pasa a lo que es 4, la evaluación de lo que se acaba de hacer, y en esa evaluación simple y llanamente vamos a contar con la coevaluación, que es la parte externa, la autoevaluación y digamos alguien que me está evaluando también. Listo. Teniendo en cuenta esto, vámonos a nuestro mapa ya un poco más elaborado. Bueno, vámonos acá. Aquí tenemos cómo preparar una exposición académica. Debe tener una planeación, un desarrollo, una evaluación y unos compromisos, que eso también lo debemos agregar ahí. Planeación, desarrollo, evaluación, compromisos. Los 4 ejes temáticos que vimos dentro del texto que estábamos subrayando ahorita. Luego aquí en esta presentación vamos a tener ya de manera más esquemática, más realizada y de manera jerárquica los temas y subtemas de los que yo les venía hablando. Tenemos en el tema de la planeación, tenemos la intención, el auditorio, el espacio físico, el material, la radiografía y el cómo se desarrolla. El material audiovisual, permítanme
no, ya lo tengo acá. Aquí tenemos todos los ejes temáticos, tenemos lo que es la planeación, tenemos también el guión, el ensayo, los aspectos personales y los aspectos sociológicos. De ahí el cómo se pueden evidenciar o cómo se evidencian dentro del discurso, antes del desarrollo del discurso. De ahí pasamos a lo que es el desarrollo y los subtemas que maneja cada una de las partes fundamentales del desarrollo de una exposición académica y oral, ¿cierto? Por último entra el tema de la evaluación, en donde damos agradecimientos de despedida, la evaluación del docente, la coevaluación, que es mis compañeros que me escuchan, y mi autoevaluación también. Listo. Ahí vamos a tener el mapa conceptual completo. Bueno, chicos, muchas gracias por la escucha del día de hoy. En la actividad de profundización se les recomienda en los diferentes ejercicios de oralidad tener en cuenta lo que es la planeación, el desarrollo y la evaluación, así como lo hemos expuesto en este mapa conceptual. Chicos, a ustedes muchas gracias por estar pendientes de esta sesión de clase. André Felipe les habla y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.